activa en el horizonte. Los médicos decidieron comenzar con la labor experimental y para ello utilizaron a los monos macaco, que han sido siempre de tanta ayuda en la investigación médica. Una vez anestesiados y abierta la calota craneal, comenzaron la meticulosa sección del puente entre ambos hemisferios. Después llevaron a los monos a la sala de recuperación para observar qué es lo que ocurría cuando aquellos monos se despertaran. Los científicos no pudieron salir de su sorpresa cuando vieron que la sección del cuerpo calloso en los macacos no parecía tener ningún efecto negativo en ellos. Animados por estos hallazgos, ahora tenían que ir directamente a los seres humanos que padecían la enfermedad. Claro que la diferencia entre un macaco y un ser humano es muy grande, y eso explica por qué en las primeras operaciones, los neurocirujanos solo se atrevieron a hacer secciones incompletas del cuerpo calloso. El resultado fue que, aunque después de la operación a la descarga epiléptica le costaba más encontrar el puente para saltar al otro hemisferio, ya que parte de él ya no existía, al final encontraba lo que quedaba. Pasaba al otro lado y en ese momento se desencadenaba un nuevo estatus epiléptico. De alguna manera, la solución de cortar parcialmente el cuerpo calloso solo retrasaba el despliegue de toda la sintomatología. Animados porque aquellas personas a las que se les había seccionado parcialmente el cuerpo calloso no parecían tener ninguna secuela postoperatoria, los médicos decidieron ir a por todas y realizaron secciones completas del cuerpo calloso. El resultado fue extraordinario, porque esta vez la descarga epiléptica no podía extenderse a sus anchas y porque, al igual que en los macacos, la sección total del cuerpo calloso no parecía tener ninguna consecuencia. A partir de ese momento, se consideró que el cuerpo calloso era una estructura de la que curiosamente se podía fácilmente prescindir. Durante muchos años las cosas estuvieron así, hasta que apareció en escena un científico llamado Roger Sperry que empezó a interesarse por la llamada serie del cerebro dividido de California. Esta serie reflejaba aquellos pacientes a los que hacía años se les había seccionado el cuerpo calloso. Muchos de ellos, niños por entonces, eran ahora adultos que llevaban una vida completamente normal. Sperry se hizo una serie de preguntas. ¿Cómo es posible que se pueda cortar una estructura de semejantes características sin que el cerebro lo note? ¿De qué manera se puede estar enterando un lado del cerebro de lo que sucede en el otro si no se puede comunicar con él? Ello sin duda le llevó a buscar y buscar, hasta que descifró el misterio, algo que le mereció ganar el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1981. Lo que este investigador descubrió en el Instituto Tecnológico de California fue mucho más que una explicación a por qué los enfermos no habían experimentado ningún déficit tras la sección del cuerpo calloso. Roger Sperry descubrió algo tan fascinante y sorprendente que todavía hoy nos cuesta entenderlo del todo. Permítame el lector que le explique algunas cosas del funcionamiento del cerebro para que pueda comprender con mayor claridad la base de los descubrimientos del profesor Sperry y la importancia que tienen en nuestra vida. Si mantiene los ojos mirando al frente, todo lo que esté situado en el campo visual izquierdo será percibido por el hemisferio cerebral contrario, esto es, el derecho, y todo lo que esté situado en el campo visual derecho será percibido por el hemisferio cerebral izquierdo. Sin embargo, lo que oiga en su lado izquierdo irá a ambos hemisferios del cerebro, lo mismo que lo que oiga en su lado derecho. Por otro lado, la mitad derecha del cuerpo está controlada por el hemisferio cerebral izquierdo, y la mitad izquierda del cuerpo, por el hemisferio derecho. Por eso, si conoce a alguien que ha tenido un ataque vascular cerebral en el lado izquierdo, verá que la zona que le cuesta mover es la zona derecha del cuerpo. Si yo le proyecto a alguien en una pantalla una imagen, de tal manera que solo la pueda ver su hemisferio cerebral izquierdo, ya que se la proyecto en el campo visual derecho, y además evito que esa persona pueda mover la cabeza, a menos de que su cuerpo calloso esté intacto, su hemisferio cerebral derecho no tendrá ni idea de lo que la persona está viendo. Sperry inventó un tipo de lentilla que evitaba que cada lado del cerebro tuviera acceso al campo visual que no le correspondía. Entonces, en el caso de los hombres, entre otras imágenes proyectó el de unas mujeres desnudas. Estas imágenes las proyectó de tal manera que solo las pudiera registrar el hemisferio cerebral izquierdo. Como aquellas personas tenían su cuerpo calloso seccionado, la información no podía pasar al otro lado del cerebro, al lado derecho. ¿Qué ven ustedes?, preguntó Sperry. Son mujeres desnudas, profesor. Había algo muy extraño en sus contestaciones, porque no revelaban ninguna emocionalidad en su descripción.
Además, su piel no mostraba tampoco ninguna respuesta galvánica. La respuesta galvánica de la piel es la base de los detectores de mentiras, ya que se produce de manera inconsciente cuando algo produce en nosotros una descarga afectiva. Después Sperry les proyectó en la misma pantalla la palabra madre y ocurrió lo mismo. Describieron perfectamente lo que significaba y, sin embargo, no había ningún rastro de emocionalidad en su descripción. Entonces, Sperry cambió la posición de la pantalla y proyectó las imágenes de las mujeres desnudas de tal manera que ahora solo las pudiera percibir el hemisferio derecho de esas personas. Y entonces fue cuando tuvo lugar algo bastante curioso. Los hombres empezaron a sonrojarse y a ponerse nerviosos, mientras que la respuesta galvánica de la piel se disparaba en señal de un claro impacto emocional. Entonces, Sperry les preguntó sobre lo que les pasaba. La mayor parte de las personas solo tienen centros del lenguaje en el hemisferio cerebral izquierdo. Esto implica que hemos de responder a las preguntas desde este lado. Sin embargo, aquellos hombres no podían contestar a lo que Sperry les preguntaba porque su hemisferio izquierdo no había visto las imágenes y por eso su respuesta típica no era otra que, doctor, es que hace mucho calor en esta habitación y usted nos pone un poco nerviosos. Si bien su hemisferio izquierdo no podía ver las imágenes de mujeres desnudas, sí que podía percibir los cambios intensos que habían tenido lugar en el cuerpo, y la forma en la que lo habían interpretado es como lo hicieron, atribuyendo a un supuesto calor y al propio Sperry el origen de sus emociones. La conclusión de Sperry es que el ser humano no solo tiene dos hemisferios cerebrales, sino que, además, tiene dos mentes que procesan la realidad de forma diferente, y a la vez, complementaria. Ambas mentes tendrían dos consciencias diferentes. El hemisferio izquierdo es un gran especialista a la hora de analizar la información y almacenarla. No podríamos aprender nuevas ideas y nuevos conceptos, si no dispusiéramos de un hemisferio cerebral izquierdo. Su función es clave en el momento de aprender nuevas rutinas y patrones de respuesta. De este modo podemos responder de una manera práctica y eficaz a muchos de los retos con los que nos enfrentamos. Sin hemisferio izquierdo, no tendríamos ninguna capacidad para utilizar ni los números ni las letras, los cuales para nosotros carecerían por completo de significado. Además, nos costaría mucho identificar las partes de un todo. El hemisferio izquierdo es el hemisferio del conocimiento y de la erudición, que es algo que nuestra sociedad valora tremendamente. El hemisferio derecho es mucho más sutil en su funcionamiento. Gran experto en las tareas espaciales, es la cuna de la imaginación y por lo tanto, es clave en el proceso creativo. El hemisferio derecho, a diferencia del izquierdo, trabaja en paralelo, procesando millones de datos de información simultáneamente. Su gran destreza no está en el análisis de los distintos elementos de algo, sino en encontrar las relaciones entre esos elementos. Además, tiene una conexión mucho más intensa que el hemisferio izquierdo con el sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional. Por eso, los sujetos de Sperry mostraban tanta emocionalidad solo cuando las imágenes se presentaban al hemisferio derecho y no cuando se presentaban al izquierdo. El hemisferio derecho es especialmente activo durante el sueño y en diversas técnicas de meditación, si bien, por ejemplo, en algunas formas de meditación, la principal actividad tiene lugar a nivel anterior del hemisferio izquierdo, donde se despliegan emociones de carácter fundamentalmente positivas como podrían ser la alegría y la compasión. Hoy sabemos que el hemisferio derecho está mucho más alerta de lo que ocurre en el cuerpo que el hemisferio izquierdo, especialmente en todo lo que tiene que ver con las reacciones de alarma frente a un posible peligro. El hemisferio derecho es el más importante cuando nos tenemos que enfrentar a un entorno nuevo y desconocido. Incluso en los animales se ve un aumento de la actividad del hemisferio derecho cuando se encuentran con la incertidumbre. La razón podría ser que las conductas estereotipadas que se dirigen desde el hemisferio izquierdo pueden ser muy útiles cuando nos movemos tranquilamente en nuestra área de confort, pero no cuando nos han cambiado el terreno y ya no sabemos dónde estamos. Tengamos en cuenta que el hemisferio derecho está captando muchos datos del entorno sin que ni tan siquiera nos estemos dando cuenta de ello. Además, está conectando esos datos con la información que previamente se tiene y todo con una única finalidad, que es la de descubrir cuáles son los patrones que operan en ese nuevo entorno. Una vez descubiertos y desarrolladas estrategias para moverse con soltura, entonces esa nueva estrategia de actuación quedará almacenada en el hemisferio izquierdo. Uno de los elementos que más marca una diferencia entre ambos hemisferios es cómo nos transmiten la información.
para que nos demos cuenta. Hemisferio izquierdo utiliza el pensamiento en forma de palabras, mientras que el hemisferio derecho, al carecer de centros del lenguaje, ha de manejar la información de una forma diferente. Él se comunica por medio de sensaciones corporales, imágenes, símbolos o emociones. Este es uno de los grandes problemas, que prestamos demasiada atención a lo que pensamos y muy poco a las sensaciones que tenemos y que de alguna manera podrían enmarcarse dentro de un concepto que es la intuición. Si recordamos, fue una enfermedad, en este caso la epilepsia, la que ayudó a Roger Sperry a descifrar algunas de las capacidades más sorprendentes que tienen ambos hemisferios cerebrales. Mucho se ha avanzado desde esa época y, por ejemplo, sabemos no solo que el hemisferio izquierdo ejerce una especie de inhibición sobre el hemisferio derecho, sino que además el hemisferio derecho es la puerta al inconsciente y a una percepción completamente diferente de la realidad de la que tenemos, cuando es el hemisferio izquierdo el que domina en nuestras vidas. El 10 de diciembre de 1996, una mujer extraordinaria, una neuroanatomista norteamericana llamada Jill Taylor, experimentó un ictus, un accidente cerebrovascular, al rompérsele una malformación arteriovenosa en la superficie de su hemisferio cerebral izquierdo. Este tipo de malformaciones congénitas forman como un ovillo de vasos que están sometidos a mucha presión, por lo cual pueden romperse con cierta facilidad. Gracias a su formación médica, pudo seguir todo el proceso a medida que le ocurría. Sobrecoge su descripción de cómo era incapaz de pedir ayuda, porque no conseguía ni siquiera descifrar los números del teléfono y, sobre todo, de cómo fue perdiendo poco a poco su sentido de identidad, su sentido del yo, mientras entraba en un estado de paz y de alegría difícil de describir. Además, empezó a experimentar la unidad de todo lo que nos rodea en lugar de la compartimentación que vemos en todo lo existente. En su lucha interior por salir adelante, no solo encontró un obstáculo en su incapacidad para usar el lenguaje y pedir ayuda, sino también en el hecho de que sentía unas emociones tan agradables que prefería mantenerse allí. Finalmente fue rescatada, la intervinieron para extirpar el coágulo que ejercía presión en su cerebro, y al cabo de 8 años se había recuperado por completo. Necesitó una fuerza extraordinaria para volver a familiarizarse con conceptos y conocimientos que antes dominaba. Incluso, para aprender nuevas destrezas y rutinas que previamente manejaba con gran perfección. No se puede ser categórico en nada de lo que a la ciencia se refiere, pero da la impresión de que gran parte de la construcción de nuestra identidad, de nuestra personalidad y de los patrones de nuestra conducta depende del hemisferio cerebral izquierdo. Esto tendría mucho sentido si consideramos la importancia que tiene el lenguaje en la construcción de nuestra identidad y hasta qué punto la forma en la que interpretamos las cosas afecta a las experiencias emocionales que tenemos. Es posiblemente en nuestro hemisferio cerebral izquierdo donde podemos encontrar los límites mentales que nos imponemos y que se reflejan en nuestros filtros a la hora de observar la realidad. Sin embargo, como ha quedado bien patente en el caso de la doctora Taylor, no se puede funcionar en nuestra realidad de formas, números, letras y objetos si no se dispone de un hemisferio izquierdo que funcione de manera adecuada. Ahora bien, si queremos aprender nuevas cosas y cambiar algunos de los patrones establecidos para que se ajusten más a lo que es la realidad, da la sensación de que el hemisferio cerebral derecho es esencial, ya que nos aporta no solo la experiencia de unidad, sino la de ausencia completa del tiempo. Si vivimos solo en el plano de la identidad, de la personalidad, nuestra vida se limitará a un deambular por la zona de confort, y por eso, nos manejaremos bien usando destrezas aprendidas y rutinas establecidas, pero no nos abriremos realmente a un proceso de crecimiento y evolución. Necesitamos de los dos hemisferios, pero no uno dominando y el otro siendo sometido, sino colaborando estrechamente, para beneficiarnos de lo que es la perspectiva desde ángulos tan diferentes y complementarios. Resumen final: usted tiene unas capacidades muy valiosas que le permiten analizar y razonar. Sin embargo, no se olvide de que tiene otros talentos menos aparentes y no por ello menos relevantes. Cultive episodios de silencio y reflexión, y empezará a ver facetas de la realidad que antes se le escapaban. 4. El mapa del tesoro. Aunque no vemos poder alguno en un vaso de agua, cuando se convierte en vapor, es capaz de mover los pistones de máquinas muy poderosas. T. Lian. Si queremos entender de una manera sencilla y clara cómo es posible que existan en nuestro interior recursos y fortalezas que no conocemos, es importante que exploremos lo que podríamos llamar el mapa del tesoro.
Los mapas de los antiguos bucaneros no eran nada sencillos de interpretar. De alguna manera, aquellos piratas tenían que estar seguros de que solo los que tuvieran las claves necesarias podrían verdaderamente darles sentido. Una gran fortuna guardaba a aquella persona que fuera consciente, por una parte, de los senderos que debía evitar porque acechaban múltiples trampas y, por otra, de aquellas pistas que tendría que seguir si quería llegar al preciado botín. Nuestra mente es como un gran mapa, en el que, de forma más o menos oculta, se encuentran nuestras grandes luces y también nuestras más oscuras sombras, aquello que nos impulsa en la vida y aquello que actúa como un lastre para evitar que alcancemos nuestras ilusiones y más preciados sueños. Solo desde una perspectiva que nos permita contemplar cómo las distintas partes de ese mapa se relacionan entre sí, podremos diseñar estrategias de acción más efectivas. Nuestro mapa mental tiene forma de circunferencia porque una circunferencia no tiene ni principio ni fin. En dicha circunferencia podemos distinguir dos grandes espacios. Uno de esos espacios, aunque existe, es invisible a nuestros ojos. Es como si estuviera dibujado con esa tinta invisible con la que se escribieron muchos documentos secretos y cuyo mensaje solo se hacía visible al ponerlos junto al calor de una llama. El otro espacio que existe en nuestro mapa sí que es visible y en él se encuentra todo aquello que sabemos y todo aquello que sabemos que no sabemos. En mi caso, yo sé que sé cirugía. Por otro lado, sé que no sé chino, aunque sí sé que hay algo que es la cultura y el idioma chinos, y si tuviera muchísimo interés en ello, podría empezar a estudiar algunos libros sencillos para ir familiarizándome. A este espacio que contiene lo que sabemos y lo que sabemos que no sabemos, sí que tiene acceso nuestra consciencia ordinaria. Es por eso por lo que cualquiera de nosotros nos damos cuenta fácilmente de ello. Gran parte de nuestros conocimientos, de nuestras ideas y de nuestra experiencia está contenida en este espacio accesible a la consciencia ordinaria. Sin embargo, solo con lo que nos ofrece este espacio, no podemos resolver ni muchos de esos problemas a los que llamamos complejos, ni aquellos desafíos que nos lanza la vida y frente a los cuales no tenemos una experiencia previa que nos ayude a resolverlos. Necesitamos tener el coraje para adentrarnos en el otro espacio, el que no se ve, el que está oculto, el espacio inconsciente. Si lo hacemos, descubriremos dos cosas: el origen de nuestras conductas automáticas y nuestro potencial inexplorado. La primera persona del mundo moderno que entendió el inmenso papel que juega el inconsciente en nuestras vidas fue Sigmund Freud. Observando a Charcot en París, fue elaborando su teoría de que muchos de los trastornos mentales y emocionales se generaban en conflictos que tenían lugar a nivel inconsciente. A los seres humanos nos encanta controlarlo todo y tendemos a rebelarnos ante la idea de que muchas de nuestras conductas tienen un origen inconsciente y que, por lo tanto, se escapan a nuestro control. Nos parece que eso implica un determinismo, una falta de libertad que es inaceptable. Sin embargo, nadie ha dicho que no tengamos libertad, sino que si no se comprende cómo actúa el inconsciente y cómo conectar con él, seguirá controlando, sin que lo sepamos, muchas de nuestras reacciones ante las cosas que nos suceden. Reacciones cuyas consecuencias no son favorables para nuestras vidas. El consciente sería como el capitán de un barco velero, y el inconsciente, como el viento que impulsa las velas. Por mucho que le cueste admitirlo, o el capitán aprende a entender el viento y a usarlo a su favor, o no llegará muy lejos. Esa parte de nuestro mapa que no se ve, porque está dibujada con tinta invisible, también esconde la localización de un gran tesoro en forma de sabiduría, energía, creatividad, paz, alegría y amor. Si accediéramos a dicho tesoro, nuestra vida experimentaría una transformación positiva en todos los sentidos. De ahí su inmenso valor. También en ese mismo mapa, y ocultas a nuestra vista, se encuentran las grandes trampas que van a intentar que no alcancemos el tesoro. Estas trampas recuerdan a algunas de aquellas a las que tuvo que enfrentarse Ulises en la Odisea. Los cantos de las sirenas eran tan bellos que los marineros, incapaces de resistirse a tales encantos, dirigían sus navíos contra las rocas, se estrellaban en ellas y perecían. Ulises, sabedor del peligro que les acechaba, ordenó a sus hombres que se pusieran unos tapones en los oídos para no quedar seducidos por esas sirenas que solo buscaban su perdición. Las trampas que van a intentar evitar que alcancemos el tesoro, como ya vimos en un capítulo anterior, se llaman filtros mentales, y su gran poder estriba en que tienen la capacidad de alterar la percepción de lo que vemos,
y pueden por ello conducirnos a nuestra propia destrucción sin que ni tan siquiera nos percatemos. Lo más importante de destacar ahora es que, mientras no seamos capaces de trascender estos filtros, es decir, mientras no seamos capaces de ir más allá de ellos, no podremos entrar en contacto con nuestro auténtico potencial, con nuestro verdadero tesoro. La forma más efectiva de alterar la percepción de lo que vemos es crear ciertas emociones. ¿Verdad que aquellos días en los que usted se levanta con el pie torcido, ve que la gente es especialmente desagradable y que hacer cualquier cosa le cuesta más? Cuando una persona está contenta porque algo le ha salido bien, tiende a ser más amable y más paciente. Sencillamente es que ve las cosas de una manera diferente. Por eso, cuando uno cambia la forma de ver las cosas, las mismas cosas cambian. Los filtros personales y colectivos tienen una enorme capacidad para dejar o no dejar pasar la información que nos llega del entorno. Imagínese el lector una de esas cajas que son como pequeños juguetes para niños pequeños. Cada cara de la caja, que con frecuencia suele ser de color rojo, tiene pequeñas aperturas con distintas formas. Algunas de las formas son de estrellas, otras de luna, otras de pez y así toda una extensa variedad. La otra parte del juguete está formada por pequeñas piezas, generalmente de color amarillo y con formas diversas, como pueden ser una estrella, una luna o un pez. El niño, para desarrollar su capacidad psicomotora, ha de encontrar la cara de la caja en la que existe una apertura similar a la pieza amarilla que tiene en la otra mano. Cuando la pieza que tiene en una mano es la de un pez y la quiere meter por una hendidura en forma de luna, por más que se esfuerce, el niño no conseguirá meter la pieza dentro de la caja. Nuestros filtros mentales funcionan de una manera algo parecida. Tienen unos espacios que permiten que llegue información del exterior a nuestra consciencia, pero si la forma del filtro es una determinada, ciertos fragmentos de la realidad, aunque sean tan reales como lo es la figurita del pez del niño, no podrán ser percibidos por la consciencia. Recuerdo el caso de una persona que conocí y que había nacido y se había criado en un lugar alejado de lo que denominamos la civilización. Cuando llegó a ella y entró en un cine no podía entender qué era eso que había visto, ya que lo único que ella había podido percibir era una serie de puntos grises que se movían enloquecidamente. Si bien todos tenemos en nuestro cerebro las áreas visuales que nos permiten captar las imágenes de una película, cuando en un filtro mental de una persona no hay espacio para que esto sea posible, aunque los sentidos capten las imágenes, lo que va a ser percibido va a estar profundamente distorsionado. Se queda mucho vértigo esta idea de que nuestra percepción puede estar limitada de una manera tan profunda. Sin embargo, me gustaría invitar al lector a verlo desde otra perspectiva. ¿Son las oportunidades que vemos las únicas que realmente existen? ¿Somos capaces de imaginarnos las cosas que podríamos descubrir en nosotros, en los otros y en el mundo, si pudiéramos ir más allá de lo que nuestros filtros nos permiten ver? Resumen final: muchas veces lo más valioso está oculto a nuestros ojos. Acercarse a lo que ya conocemos con un espíritu abierto puede ayudarnos a descubrir mucho más. 5. Dibujando el más valioso de los cuadros, un mal hábito entra como un huésped, se une a la familia y, finalmente, se hace con el control. El Talmud. Para comprender cómo creamos nuestra personalidad, tenemos que ir hacia nuestro pasado para darnos cuenta de la manera en la que ciertos procesos mentales fueron dándole forma. Mientras sigamos pensando que la personalidad es algo que, como adultos, ya tenemos completamente definido, esa misma convicción va a dificultar mucho que podamos hacer nada para cambiar aquellas partes de nuestra forma de ser que verdaderamente queremos cambiar. Ya hemos visto hasta qué punto nuestras convicciones profundas afectan a nuestra percepción de la realidad. Me gustaría que viéramos nuestra personalidad, nuestra identidad, no como una estructura rígida y definida, sino como un proceso dinámico. Si la personalidad es un proceso dinámico, tienen que haber ciertas fuerzas que la vayan creando, ciertas fuerzas que le den estabilidad y también ciertas fuerzas que puedan alterarla. Comprender este juego de fuerzas es importante si queremos abrirnos a un proceso de cambio personal. Para centrarnos en el origen de nuestra personalidad, quisiera pedirle al lector que recuerde uno de esos momentos en los que tal vez siendo niño se encontraba pasando un verano u otra época del año junto al mar. Posiblemente en más de una ocasión se haya acercado a la orilla para construir una figura en la arena. ¿Se acuerda de la desolación que experimentaba cuando una ola más grande de lo previsto se llevaba en un instante aquella figura que usted, tal vez con algún amigo y con tanto esfuerzo, había construido?
Algo similar nos pasa a las personas en la construcción de nuestra personalidad, es decir, en la definición que hacemos de nosotros mismos, en la descripción que nos hacemos de nosotros a nosotros mismos.